previo a que en la próxima clase vamos a ver ya cómo se interpretan las cláusulas dentro de los contratos. Pero antes de entrar a la interpretación de las cláusulas de contratos, vamos a estudiar cómo se interpreta el derecho, cómo se interpretan las normas, cuáles son los métodos de interpretación de las diversas normas. Vamos a desarrollar el tema en base a lo que la ley del organismo judicial regula, cómo lo establece, cómo al tener una disposición legal, una norma, hay que utilizar el método interpretativo gramatical, establecer qué significa cada palabra que está componiendo, que compone el artículo, y además en qué contexto se encuentra esa norma. No de manera aislada interpretar la norma, sino está regulado en qué libro del Código Civil, ese libro, qué es lo que está regulando. Si está regulando el derecho sucesorio, entonces en ese enfoque hay que hacer la interpretación de la norma. En fin, todo eso es sumamente importante. Y esto les va a servir a ustedes para, tanto en su ejercicio profesional, va a hacer esos análisis, como para si van a trabajar en el ámbito de funcionarios judiciales. Buenas noches, Diego. Quería hacer pregunta, ¿no? ¿No? Alguien me estaba levantando la mano, ya. Bueno, entonces empezamos, si no hay preguntas, empezamos ya con la presentación y luego pues seguimos conversando, ¿verdad? Vamos a desarrollar el tema de la interpretación del derecho. Este tema lo vamos a trabajar brevemente antes de entrar a desarrollar el tema de la interpretación de los contratos. Esto ustedes ya lo estudiaron en Introducción al Derecho, pero lo vamos a recordar brevemente para que se recuerden de estos conceptos y de esa manera comprendamos de mejor forma lo que es la interpretación de las cláusulas contractuales. Primeramente vamos a recordar qué es justicia. La justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, pero principalmente la justicia es un principio constitucional, consagrado como valor supremo en el ordenamiento jurídico de nuestro país, basado en principios fundamentales como la igualdad, la legalidad, la equidad, la prohibición de arbitrariedad. Entonces, basados en lo que es justicia, entendemos que es el derecho. El derecho es un orden material de la justicia. El derecho está en constante perfeccionamiento a través del sistema de normas que regulan el ordenamiento jurídico del país, apoyado con lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia, que son los fallos dictados por los jueces en aplicación a las normas. ¿Qué es interpretación del derecho? La interpretación del derecho o interpretación jurídica es el proceso por el cual el juzgador indaga el significado de las normas, utilizando criterios literarios y conceptuales. Sabemos que la interpretación de las
normas, de las palabras establecidas en las normas, nos apoyamos en lo que la Real Academia Española establece sobre el significado de las palabras. Pero este proceso es necesario realizarlo aun cuando la norma es clara, pues las mismas cada vez son más complejas. Muchas veces la actividad humana va en tal ritmo de cambios que muchas veces las normas, aunque sean claras, el aplicarlos a los casos concretos, llega a consistir situaciones complejas, por lo cual es necesario utilizar la interpretación. La interpretación a través de lo que se conoce como jurisprudencia, la encargada de hacer la interpretación constitucional es la Corte de Constitucionalidad. Quien realiza una labor hermenéutica desarrollada por los órganos constitucionales en defensa de los derechos fundamentales. Ustedes el año pasado estudiaron su curso de Derecho Constitucional. Les hablaron de lo que es la jurisprudencia constitucional. Cuando la Corte conoce a través de un amparo un caso específico por un fallo dictado por un juzgado del orden civil, la Corte de Constitucionalidad analiza el caso y establece cómo se han violentado o no violentado las garantías fundamentales del que está planteando el amparo, el sujeto procesal que se considera afectado en el amparo. Entonces, al analizar estos casos y al analizar las normas aplicables, entonces hace un razonamiento constitucional basado en las garantías fundamentales, que es lo que posteriormente se conoce como jurisprudencia, cuando ya existen 3 fallos que resuelven casos similares. La interpretación de la ley. El proceso de interpretación de la ley obedece a esquemas lógicos. La lógica es sumamente importante para la interpretación de la ley. Sirve para liberar de dudas y oscuridades, siendo la interpretación objetiva. Por supuesto, al interpretar una ley, hay que tratar de ser lo más lógico posible. Esa interpretación jurídica sería la actividad dirigida a la búsqueda del sentido o significado de la norma. La interpretación se proyecta sobre los signos en que se plasman las normas para determinar su sentido. ¿Cuáles son esos signos que tiene que tener la norma? Tales signos son las palabras, dado que los mandatos normativos se expresan con palabras. La interpretación jurídica guarda semejanza con el análisis lingüístico y literario. El significado de cada palabra que está conformando la norma, su comprensión. ¿Cuál es el significado de la palabra? De acuerdo a la Real Academia Española, eso nos sirve muchísimo para poder interpretar la ley. El intérprete de la ley debe llevar a cabo su tarea valiéndose de medios o instrumentos que son los criterios hermenéuticos, o sea, los principios reguladores de la interpretación de las normas. ¿Dónde está regulado? En el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que dice:
Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es el conjunto de la ley? Sirve para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Esas son las reglas que se establecen de interpretación según la ley del organismo judicial. En primer lugar, a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos. ¿A qué se refiere la ley del organismo judicial cuando pone como primera regla el sentido propio de las palabras? Este es el punto de partida de toda norma plasmada en un texto. Está obviamente constituido por un elemento literal y filológico que es la letra o el tenor de aquella. ¿En qué consiste esta interpretación de acuerdo al sentido propio de las palabras? A lo que es la interpretación gramatical. Por ello es necesario aplicar las reglas de la semántica o que tratan de fijar el sentido o los posibles sentidos que posee cada una de las palabras contenidas en el texto. Por eso es que al inicio del curso siempre recomendamos que también se cuente con un diccionario jurídico, porque hay terminología jurídica que ustedes poco a poco tienen que aprender. Ahora están trabajando ustedes su glosario para que tengan claramente el significado de cada una de las palabras que estamos estudiando en este curso. Porque el significado de cada una de las palabras es la primera regla que establece en nuestra ley del organismo judicial para la interpretación de la ley. El artículo 10 de la ley del organismo judicial que se entiende al sentido propio, lo que quiere decir que se esté al significado de la palabra en el lenguaje usual y también en el sentido técnico. A eso se refiere esta primera regla de interpretación de la ley. Lo que significa la palabra, según el lenguaje, según la Real Academia Española. El sentido técnico, por eso necesitamos de diccionarios jurídicos sobre la especialidad nuestra que es el derecho. El contexto significa que en primer lugar es otro estadio de la interpretación gramatical que sería la sintáctica. La interpretación sintáctica no se dirige ya a la fijación del sentido de las palabras, sino a la fijación del sentido de una proposición entera a través de la coordinación gramatical que dentro de ella tienen las diferentes palabras y su respectivo valor. ¿A qué se refiere cuando dice contexto? Que no se tiene que interpretar la palabra de manera aislada, sino que cuando se está analizando una norma, tiene que leerse todo su contexto, o sea, todo el contenido de la norma. También se aconseja que al analizar el contexto se ponga en conexión todos los preceptos legislativos que tratan de una determinada cuestión.
por presuponerse que entre ellos hay una coherencia y una interdependencia. Por ejemplo, el título, el capítulo o sección del código donde está situada la norma. Eso permite entender elementos de la norma que quedan subentendidos o implícitos, bastando con observar su ubicación dentro del código. O sea que para entender qué es el contexto de la norma, se refiere a la ubicación de las palabras de acuerdo a todo el artículo. ¿En qué capítulo está desarrollado? Por ejemplo, cuando estudiamos el derecho sucesorio, por ejemplo, ahí en qué libro está contenido, en el libro 3 del Código Civil. Entonces, para interpretar la norma, tiene que ubicarse de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su ubicación, a qué se están refiriendo cada una de las palabras que tienen una norma ahí, a lo que es el derecho sucesorio. Entonces, esa es la ubicación que tiene que darse. Interpretación de la norma desde la Constitución. Todo intérprete debe tomar en cuenta el carácter fundamental de la norma constitucional en el orden jurídico. De ahí la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución, el rango jerárquico preeminente de la norma, los valores y principios consagrados en la Constitución operan al modo de principios generales de derecho y principios constitucionales. Es lo que les mencionaba al inicio. La justicia es el fin supremo de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma fundamental. Jerárquicamente es la que está sobre todo el ordenamiento jurídico de todas las ramas del derecho. Entonces, ese rango constitucional es preeminente para poder interpretar una norma. Porque si se hace una interpretación contraria a lo plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces ese puede ser objeto de una acción judicial que definitivamente, por contrariar valores y principios constitucionales, por ejemplo, a través de una acción de amparo, pues definitivamente prosperaría, ¿verdad? Si se viola el derecho de defensa, por ejemplo, de un ciudadano en una disposición donde se está aplicando incorrectamente la norma, pues prospera un amparo, ¿verdad? Una acción de amparo prospera. Porque definitivamente al interpretar una norma no se puede hacer en violación al mandato constitucional. El espíritu y finalidad de la norma. Esta regla es para designar algo objetivo o independiente de los propósitos e intenciones de la ley. El espíritu y finalidad de la norma es lo que se conoce como la ratio de la norma. Lo encontramos, ¿dónde encontramos la ratio de la norma? En la exposición de motivos de cada código. Este criterio interpretativo es utilizado cuando la norma está concebida en términos gramaticales muy amplios o cuando estos son ambiguos. ¿Qué es la exposición de motivos de cada código? Eso queda plasmado cuando el Congreso de la República aprueba un código. O sea, el Código Civil, que actualmente está vigente desde 1963, tiene su exposición de motivos. Y cuando hay necesidad de entrar a interpretar una norma del Código Civil, se acude a él.
Se acude a lo que qué fue el motivo por el cual ese artículo quedó redactado de determinada manera. Todo enunciado normativo requiere ser interpretado, pues ese es el modo imprescindible para comprenderlo y según haya sido comprendido, pues aplicarlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, al interpretar la norma con claridad, se puede aplicar en determinado caso concreto donde haya necesidad de aplicar es una norma, una disposición legal. Sabemos que el mundo es cambiante y definitivamente también las normas van cambiando. Por eso es que se hacen reformas también de la ley, pero cada reforma, cada aprobación de una norma tiene su exposición de motivos. El por qué, la exposición de motivos es por qué se creó esa norma, para qué, cuál era el propósito de poner en vigencia una determinada disposición legal. ¿A qué se refiere la historia fidedigna de la institución? Esta se refiere a los antecedentes de la norma. Esto es un instrumento valioso para salvar las contradicciones, ambigüedades que inevitablemente suelen afectar los textos legales. La invocación de los antecedentes históricos y legislativos tiene por objeto conocer la problemática a la que la norma trata de dar una solución y el espíritu que anima a esta, o dicho en otros términos, los criterios directivos para la resolución de las cuestiones a los que se debe su nacimiento. Cuando se está trabajando para la promulgación de una norma, definitivamente es porque los legisladores han encontrado la necesidad de poner en vigencia determinada norma para la solución de los problemas que aquejan a un país. Por ejemplo, cuando estadísticamente se estableció que habían muchos asesinatos de mujeres, porque la estadística mundial y la estadística de nuestro país se estaba dando, los legisladores vieron la necesidad de que debía crearse una ley específica para atacar este problema criminal. Y así fue como crearon la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque los legisladores comprobaron numéricamente, científicamente, que era necesario crear norma específica para regular este crimen que se está dando contra las mujeres y que se sigue dando, ¿verdad? Pero esto es un estudio mundial que se ha dado y por el cual se van creando y se van innovando leyes. Y así es como han surgido también muchas otras. Ese es solo un ejemplo, pero han existido muchas leyes nuevas porque los legisladores han buscado normas para solucionar los diversos problemas sociales que nos aquejan en el país. Entonces, la norma trata de dar una solución y el espíritu de la norma anima a que lo que se está creando es para solucionar los problemas. Entonces, la historia fidedigna de la institución se va a lo que es el nacimiento de la norma, cómo se creó determinada ley. No se trata de la reconstrucción de la voluntad del legislador,
de lo que él mismo quiso o pretendió, sino de un medio para el mejor entendimiento de lo que se ordenó al crear la norma. La ubicación, cuando están en ese proceso de creación de la norma, existen lo que se llama material legislativo. Todo eso se encuentra en la biblioteca del Congreso de la República. ¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración para crear la norma? Si es en base a normas extranjeras, a las experiencias que han tenido otros países para la solución de determinado problema, o bien si utilizaron también obras teóricas, textos, proyectos, discursos parlamentarios, o sea, todo el material que constituye la fuente para crear una norma en el Congreso. Eso es lo que se llama historia fidedigna de la institución. Cuando se quiere investigar, por ejemplo, para un trabajo de tesis, muchas veces se va a buscar toda esta clase de fuente para poder interpretar de mejor manera cuando la tesis de pregrado está realizando un estudio analítico sobre alguna ley determinada. Y la otra regla de disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. También es otra regla de interpretación. La analogía. ¿Qué es la analogía? Es una herramienta interpretativa que la ley otorga a un juez para superar las posibles lagunas jurídicas, aplicando una norma o supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la similitud entre ambos supuestos. La analogía es la interpretación de la ley sobre casos análogos, sobre casos similares. Se aplica en una situación de semejanza. Dos cosas semejantes entre sí deben subsumirse bajo igual regla. Si la razón de aplicar la norma, debido a que se repiten las circunstancias en el caso. Es muy importante aplicar las disposiciones cuando hay necesidad de interpretar la ley, pues se aplica la analogía como otra regla de interpretación de la ley. Y lo que es la equidad y principios generales del derecho. La equidad consiste en la virtud de la justicia del caso en concreto. En la ciencia jurídica hace referencia a la posibilidad que tiene el juez de tener en cuenta las circunstancias de las personas, de las partes en un proceso judicial a la hora de dictar una sentencia. Porque la equidad lo que hace es buscar la solución justa al caso concreto. Vimos al inicio qué es justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Y la equidad y los principios generales del derecho están en esa búsqueda, en esa aplicación de la justicia en el caso. Por supuesto, esa justicia se aplica conforme los valores, conforme los principios y definitivamente aplicando el derecho de la mejor manera posible, utilizando la jurisprudencia y lo que se conoce como doctrina legal. Por eso es muy importante que los juzgadores estén actualizados para poder ir aplicando la doctrina legal, sobre todo la
la que ha sido sentada por la Corte de Constitucionalidad. La equidad se ha utilizado para la solución justa, para designar un modo de proceder jurídico que se desvincula de reglas del derecho. La interpretación se hace sin atender a una aplicación rigurosa de normas jurídicas. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo del arbitraje. Cuando vimos en el arbitraje, el procedimiento de arbitraje, yo les hablé de dos clases de árbitros, los árbitros de derecho y los árbitros de equidad. ¿Quiénes son los árbitros del derecho? Los que resuelven conforme a normas legales. Y en el caso de los de equidad, resuelve el árbitro conforme a su leal saber y entender. O sea, cuando se hace un contrato, yo les mencioné, las partes pueden optar porque en el contrato se incluya una cláusula compromisoria. Y en esa cláusula compromisoria, los contratantes, por su voluntad, deciden que en caso de conflicto sobre el negocio realizado y quedó plasmado en el contrato, que ellos optan por resolver sus controversias a través de arbitraje. Y ellos deciden, de acuerdo a su conveniencia, si quieren árbitros de derecho o bien árbitros de equidad. Eso dependerá de la clase de negocio que han realizado, ¿verdad? La equidad toma en cuenta el sentido humano que debe tener el derecho, prevaleciendo frente a las consideraciones normales y regula las circunstancias del caso concreto. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son los criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de determinada legislación. Actúa conforme la realidad social y ello influye en la aplicación de las normas jurídicas. Entre esas fuentes generales del derecho tenemos la dignidad, el respeto a las personas, es el ejercicio de los derechos conforme a su función social. Tenemos que la actividad humana cada vez es muchas veces muy abundante. Existen muchísimas relaciones. En el caso de los contratos vemos que también es cambiante. Hay necesidades ahora de que la comercialización y los negocios se hacen vía tecnológica. Estamos en una situación social ahorita, este año, que ha sido sumamente difícil para todos, donde se ha tenido que restringir la libertad de locomoción para prevalecer la vida, para evitar que existan muchas muertes, y es una situación mundial que todos estamos sufriendo, pero esas son las necesidades sociales. Entonces, en el caso del derecho, también para aplicar una norma, tiene que considerarse esas situaciones de necesidad social. La interpretación admite diversas aplicaciones en función de las circunstancias cambiantes de la realidad social. Hemos observado que la Corte de Constitucionalidad, cuando hay situaciones de crisis, pues aplicando este principio general del derecho, pues emite disposiciones en sus sentencias para resguardar muchas veces garantías fundamentales de la población, ¿verdad? ¿Y cuáles son los métodos clásicos de interpretación de las normas?
Los métodos clásicos son el gramatical, que ya vimos, que es la interpretación de la palabra, el lógico, el sistemático y el histórico. Algunos autores incluyen el teleológico, que también es considerado como el método lógico. Veamos cada uno de estos. El método gramatical consiste en deducir de las palabras mismas, de su lugar en la frase y de la sintaxis, el sentido exacto de qué se trata, con el uso de las palabras y la conexión entre sí. Esa es la interpretación con el método gramatical. El método lógico utiliza el razonamiento de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Utiliza las reglas de argumento. El que puede lo más, puede lo menos. Es un argumento lógico. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. La inclusión de un caso supone la inclusión de un caso similar. O sea, este es otro método lógico muy utilizado, sobre todo por los jueces. El método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo, en el que conjuntamente con otras normas se encuentra vigente. El método sistemático dice que la interpretación de la norma no se puede hacer de manera aislada, sino que en su conjunto con el resto de normas que tiene el código, por ejemplo, con el resto de normas vigentes, dice. En su conjunto se hace el análisis de una norma. El método histórico recurre a sus antecedentes como las ideas de sus autores, los motivos que propiciaron su redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc. La finalidad de la norma es lo que yo les mencioné como la ratio legis, que es su razón de ser, lo que les mencionaba anteriormente. ¿Cuál fue el motivo, la exposición de motivos para la puesta en vigencia de una determinada ley, de una determinada norma? O bien si la norma es reformada, ¿por qué motivo se reformó? ¿Con qué propósito se reformó? ¿Qué es lo que pretende la norma? Es llegar a los antecedentes de esa norma. Y el método teleológico pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando su espíritu, que es la finalidad por la cual la norma fue incorporada en el ordenamiento jurídico. Y muchas gracias. Bueno. Ahora, buenas noches. Ahora podemos platicar sobre la presentación que acaban de escuchar. Todo lo relativo a la interpretación de las normas a ustedes les va a servir en ese trabajo que se puede hacer ya siendo profesionales, ya sea en el ámbito de abogacía, si están defendiendo a un cliente, pues su defensa tiene que estar fundamentada en derecho y por supuesto su razonamiento, para el razonamiento que van a hacer es que se utiliza todos estos métodos de interpretación que vimos. Eso también si van a ser asesores jurídicos, si van a ser funcionarios judiciales,
es la aplicación de la interpretación de las normas se utiliza para todas las disciplinas del derecho. Por eso es que quise desarrollárselos antes de explicarles la interpretación de las diversas cláusulas que pueden existir en los contratos, ¿verdad? ¿Alguna inquietud que les haya quedado de lo que acaban de leer, de lo que acaban de escuchar? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les venga a la mente? En el curso de lógica jurídica, ustedes vieron todo esto de la interpretación de las normas, ¿verdad? ¿Se recuerdan su curso de lógica jurídica? Que todo efecto tiene toda situación, toda causa tiene un efecto o una consecuencia, ¿verdad? Entonces, ese análisis de integración se hace en todo lo que es la interpretación de las normas. También cuando hagan su trabajo de tesis de graduación, se aplican estos métodos de interpretación, por ejemplo, ir a ver la exposición de motivos de algún artículo de la ley que ustedes están investigando o alguna propuesta de investigación que van a hacer, pues fundamentarlo también en esta interpretación con el método histórico, ¿verdad? Es importante. No hay preguntas, pero ¿están ahí o no? Estoy solita. Sí, aquí estamos. Es que los veo calladitos hoy, entonces digo yo, ¿qué se me harían a los alumnos? Ya están muy cansaditos. Ah, todavía falta otro poquito para ya los parciales, ya vienen los segundos parciales y afortunadamente hemos avanzado en el programa, entonces sí voy a tener contenido porque este segundo parcial tiene un valor de 40 puntos. Entonces el contenido tiene que ser mayor, ¿verdad? Pero afortunadamente vamos bien. Ya, ¿cuándo inician los parciales? El día lunes. Lunes. El lunes que viene, el 2. El 2. Ay, ay, ay. Sí, pues. Ya estamos sobre tiempo. De su parcial solo va a venir lo que hemos visto del primer Sí. parcial para acá. Sí, lo que no he evaluado es lo que voy a evaluar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos temas? Voy a ver cuántos temas llevamos. ¿Alguien me dice cuántos videos están? Son como 8. Como 8. Ah, perfecto. Entonces tengo buen contenido para trabajar. Como 8 videos. Solo faltaría la clase de hoy para Sí. que la suba. Muy bien, yo se las pongo. Yo se las pongo para que ya tengan ustedes su contenido para repasar. Lo que no se ha evaluado es lo que viene, ¿no? Cabal, lo que se les publicó en el Claro. Entonces, pero sí vale 40 puntos. Entonces, hay que esforzarse en sacar una buena calificación, ¿verdad? Pero ánimo, porque ya falta poquito para que termine el semestre. Ya vamos llegando casi a la meta. Solo octubre, noviembre ya son los finales y ya terminamos el semestre. Y ya sacaron buenas calificaciones. ¿Verdad? Pero van bien con sus clases. Ahí vamos. Me imagino que sí, ¿verdad? Todo es bonito. Derecho administrativo tiene un contenido extenso, ¿verdad? Pero es valiosísimo, sobre todo si van a ser asesores de alguna institución, sea privada o pública, es importantísimo el derecho administrativo. El derecho laboral, ¿verdad? Están viendo ya laboral. Sí. Es otra rama del derecho muy importante, hay muchísimo trabajo en laboral. Licenciada va a dar clases en el siguiente semestre.
Sí, yo doy clases en la primer semestre del año, doy Civil 1. Soy titular de la sección F y D. F y D. Soy titular ahí. Y en el segundo semestre del año que me toca con Civil 4. Procesal, mire que hay excelentes docentes en procesal. En procesal civil está el doctor Mario Gordillo, que realmente es una persona súper preparada, es el director del área de Derecho Civil, con eso les digo todo. Es el actual director que ya tiene buen tiempo de estar ahí dirigiendo a todos los catedráticos de civil, muy preparado, incluso ha hecho libros sobre derecho procesal, que lo utilizamos incluso hasta en el ámbito judicial. Hacemos cita legal de ese libro de los libros que ha hecho el doctor Mario Gordillo. Entonces, sí les sugiero, también está la doctora Fratin, que ella es jueza de instancia civil, también muchísimos años de experiencia judicial. Entonces tienen, y el doctor Giovanni Orellana también es muy bueno, también ha hecho varios libros de procesal civil. Entonces tienen varios docentes valiosos que yo estoy segura que van a disfrutar sus clases con ellos, porque es muy importante el derecho procesal. Y sí, hay muy buenos docentes de mucha experiencia que están en ese ramo. Así que no se preocupen, van a estar muy bien. Y así estamos, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, para mí ha sido un gusto esta semana haber trabajado con ustedes y nos vemos entonces. ¿Será que podemos dar clases entre exámenes? O solo voy a ver el calendario un momentito. Segundos parciales empiezan el 2 de octubre. O sea que tienen lunes, miércoles y viernes de la otra semana. Miércoles y viernes. Bueno, entonces no vamos a poder dar clase porque tienen 3 exámenes en la semana. Sí, licenciado. Después tienen penal el 10. Tampoco podemos dar clase el día que reciben su examen de penal. Entonces vamos a ver hasta el 12 de octubre. Pero si quieren clases entre los martes y jueves de la otra semana, pues lo hago con mucho gusto. Ustedes me dicen. ¿Sería para repasar o adelantar otro curso? No, para adelantar. Yo votaría, si fuera por repaso, estaría bien. Porque el repaso, ahí tienen ustedes el material. Pueden volver a oír los videos. O sea, ¿cómo así repaso? Volver a darle los temas. Entonces, sí está. Yo pienso que no, ¿verdad? No, tal vez solo resolver dudas de algunos temas, ¿no? Pero si les pregunto y no me dicen. Yo opino que hasta el 12, licenciada. Porque si ustedes se comprometen a estudiar este fin de semana, pues sí les hago repaso para que me planteen sus dudas. Pero todos me van a venir a plantear dudas. Pues creo que el fin de semana se va a usar para los exámenes que tocan. Vaya, ¿ve? Entonces,
Sí, licenciada, estaría bien hasta el 12 porque ahorita tenemos una visita el sábado, entonces prácticamente se nos va a ir media mañana y en lo que regresamos a nuestra casa a estudiar y el domingo también para el día lunes. Bueno, yo por eso les había propuesto hasta el 12 que tenemos el parcial. Sí, yo igual sería mejor hasta el 12. Sí, porque la otra semana tienen 3 exámenes. Sí, licenciada, está bien hasta el 12. Hasta 12, Ligda. Va, está bien, pues entonces nos vemos hasta el 12. Que tengan muy buenas noches, pues se cuidan bastante. Adiós, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lick. No,